La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy, qué bueno que tenemos la oportunidad a través de su programa Descubrir, de hacer un alto para reflexionar. Papá, mamá, esposo, esposa, hijo, cada persona que es parte de una familia, necesitamos todos hacer un alto para interiorizar y reflexionar. Voy a compartir contigo esta reflexión que la he titulado Valorando nuestra familia. ¿Qué valor le damos nosotros a nuestros familiares? ¿Qué importancia tiene el compartir con el cónyuge, con los hijos, con papá, con mamá, con los hermanos, los abuelos? Creo que es válido darnos cuenta que la familia tiene un valor supremo. Y por eso tenemos que aprender a valorar esta familia. Y un principio para valorar la familia es revisar un poco nuestra convivencia. ¿Qué quiero decir? Cómo interactuamos al estar en casa, cómo nos relacionamos los unos con los otros. En el libro del Génesis, el capítulo 1, versículos 27 y 28, revela el inicio de la vida humana. Y esa vida humana se establece por Dios a través del vínculo del matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios a ambos: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Cuando leemos esta porción de la Sagrada Escritura, que para nosotros los cristianos católicos es palabra de Dios, el principio de existencia de la familia brota del corazón de Dios. Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, les une a ambos y les da una misión, o nos ha dado una misión, la de crecer, la de multiplicar, la de ser fecundos. La familia es fruto de la fecundidad del amor conyugal. Bien lo ha dicho el Papa Francisco, tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. Y es ahí donde nosotros debemos de saber ver la realidad de nuestra familia con ojos llenos de esperanza, con una actitud positiva, con apertura, con ese sentido de interactuar porque nos amamos, porque el amor se tiene que cultivar en el hogar. Por eso la familia es la primera escuela de afectividad. De esto voy a estar hablando más adelante. Cada uno de nosotros necesitamos saber interpretar que el valor de la familia nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume un rol protagonista en positivo, cuando asumimos nuestras responsabilidades, cuando encaramos la vida sin herir, sin maltratar a nuestros familiares. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos verificar un poco cómo podemos nosotros manifestar de manera concreta que ese valor que tenemos o que le damos a nuestra familia. El Papa Francisco, en el documento Amor y Letizia, o sea, la alegría del amor, dice algo en el numeral 17. Dice: los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora, como enseñan a menudo los sabios bíblicos. Los hijos están llamados a acoger y practicar el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Donde el verbo honrar, dice el Papa Francisco, indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en su plenitud, sin descuidarlos con excusas religiosas. O sea, el Papa nos hace ver que hay una estructura familiar, padres e hijos. Y ese sentido de la misión de un papá y de una mamá es cumplir, dice el Papa, con serenidad su misión educadora. Uno de los factores fundamentales donde nosotros revelamos el valor que tiene nuestra familia es cuando asumimos nuestras responsabilidades.
cuando nos vamos involucrando en el día a día, cuando tenemos la capacidad de observar, cuando interactuamos, cuando trabajamos por el bien del núcleo familiar. Y cuando me refiero al término trabajo, no es en el asunto de cosas materiales únicamente. Trabajar en el sentido de una presencia activa en casa, especialmente papá y mamá. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que verificar que para valorar la familia hay algunos elementos que sirven, que nos dan como puntos esenciales para poder interactuar, para poder manifestar ese valor de manera concreta. O sea, ya no tanto de palabras, sino de manera concreta. Y le voy a mencionar algunos elementos para que usted, si considera anotarlos, verificar un poco, platicar con su cónyuge, con sus hijos, evaluar un poco estos elementos que le voy a sugerir como caminos que revelan, que manifiestan que estamos valorando nuestra vida familiar. Y el primer aspecto es que necesitamos desarrollar la cultura de la afectividad. Desarrollar la cultura de la afectividad es porque todo ser humano necesita ser amado. Todo ser humano necesita la vivencia de ser amado y ser amado es ser acogido. Por lo tanto, a veces, y el Papa lo dirá en este documento, Amoris Laetitia, dirá que hay hijos que no se sienten amados. Hay hijos que no se sienten acogidos. Entonces, desde ese camino, desde esa propuesta de desarrollar la cultura de la afectividad, necesitamos cada uno de nosotros entender que la familia es el primer núcleo, el primer centro de afectividad. ¿Y por qué digo esto? Porque la base principal de la familia es la afectividad, o sea, es el amor, es el amor. Por eso es que valoramos la familia desde la perspectiva de cómo revelamos ese amor, cómo amamos, cómo fomentamos ese amarnos los unos a los otros en nuestros hogares, cómo tenemos apertura para expresar ese afecto, ya sea a través del contacto físico, ya sea de compartir y organizar, planificar actividades en familia, ya sea el hecho de participar de la iglesia en familia, de tener momentos de oración en familia, de perdonarnos, de reconciliarnos, de reconocer que me he equivocado. Todo eso tiene que ver con el mundo de la afectividad también. Por lo tanto, nosotros necesitamos establecer un principio. Si queremos desarrollar la cultura de la afectividad para ver y manifestar ese valor de la familia, debo de aprender a vencer la indiferencia afectiva. Uno de los dramas grandes que se vive hoy en familia es lo que llamamos en terapia el síndrome del hijo o del cónyuge no amado. ¿Qué significa esto? Este hombre, esta mujer, este hijo, esta hija que no se siente amado en casa por nadie, que no se siente amado, que experimenta una soledad afectiva, que tiene que estar rogando el que su cónyuge le diga abrázame, besame, tómame de la mano, el que le tengan que decir mamá, le tenga que decir a su hijo, vaya abrace a su papá, mire que hoy está cumpliendo años, vaya abrácele, y el hijo o la hija no quiere. O sea, hay raíces del por qué caemos en indiferencia afectiva. Entonces hay que vencer esa indiferencia afectiva. El contacto físico es un medio fundamental para expresar esa afectividad. No estoy diciendo que es el único, pero es un medio saludable. Vaya al Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, y si gusta, léalo con sus hijos, con su cónyuge, con el resto de su familia. Hay un principio que establece, hay varios principios, pero me voy a centrar en uno, en la parábola del hijo pródigo, el padre. Cuando el padre tiene cerca a su hijo, cuando el padre ha escuchado a su hijo, el padre hace algo que hoy es un imperativo, es una exigencia, es una necesidad urgente. ¿Sabe qué? El contacto físico. Lea esa parábola de San Lucas capítulo 15. Papá abraza
papá abraza al hijo. Papá abraza al hijo. ¿A qué edad cree usted que, desde que yo tengo uso de memoria, recibí el primer abrazo de mi padre? Si no mal recuerdo, cuando yo tenía 32, quizás 33 años de vida, porque decidí emprender el camino de la reconciliación, decidí perdonar, decidí liberarme de todo ello. He tratado de ser un esposo y un padre afectivo. Y es ahí donde muchas veces nosotros necesitamos entonces emprender el camino de desarrollar la afectividad en casa. Ese es el primer principio que le propongo en la línea de valorar a su familia. Si usted valora a su familia, si usted dice, yo amo a mis cónyuges, yo amo a mis hijos, yo amo a mis padres, yo amo a mis hermanos, revélelo. Y uno de ellos es, el primer camino es la afectividad. Segundo, el dar. ¿Qué significa el dar? El vivir siempre en apertura. El dar, tener la capacidad de vivir como, lo voy a decir así, con ese espíritu de ser ofrenda, de morir a mí mismo, de ver la necesidad de suplir, no solamente de necesidades materiales. Vivir en el dar es vivir en apertura, en actos de servicio, en disponibilidad de atender, que tu hijo o tu hija te solicita un favor, no renegar, no murmurar, no criticarle, sino ver la manera como le apoyamos, cómo le ayudamos a salir avante, que requiere esfuerzo, que requiere renuncia de mi parte, porque he llegado cansado a casa, pero de pronto el hijo o la hija necesita un favor nuestro, pues tener la disponibilidad, el hecho de morir a nosotros mismos para poder servir. Por eso, vivir en el dar es tener esa actitud de apertura. La persona que más nos da ejemplo de vivir en el dar a nivel de la familia es la madre. La madre. La madre, especialmente aquella madre que está en casa, trabajando en casa, o aquella madre que sale de casa a trabajar fuera de casa y llega a casa a continuar trabajando. Ese dar, ese pensar en atender al núcleo familiar, en qué comida elaboro, hay que lavar ropa, o sea, ese dar de la madre. Es que es impresionante la mujer cuando desarrolla ese sentido de dar, de vivir como ofrenda, que es la última que come. Primero sirve a los demás y por último se sirve a ella misma. Creo que ese sentido del dar, tenemos grandes modelos en casa. El gran modelo en nuestro hogar se llama Rebeca, no es mi esposa. O sea, es una persona que se abre al dar. O sea, esa atención esplendorosa, maravillosa, es increíble. Y cómo pensar en sus hijos, en sus nietos, en su esposo. Y ahí es donde surge también el cuestionamiento. Si a mí me atienden, si a mí se preocupan por mi bienestar, yo también debo de corresponder a ello. Yo también debo con gratitud, con actos de servicio también corresponder a esto. Entonces, queremos nosotros revelar esa importancia que tiene nuestro núcleo familiar. Fomentemos la afectividad, pero vivamos en el dar, o sea, en el donarnos, en el entregarnos, en el despojarnos de nosotros mismos, en el tener esa capacidad. O sea, hoy se necesita que los hijos aprendan a dar, porque ellos están adentrándose siempre o están viviendo en una cultura solo de recibir. Por eso me encuentro en terapia a padres frustrados, padres que se levantan a las 4 o 5 de la mañana, salen temprano a trabajar, tienen sus hijos en una escuela privada, en un colegio privado, en una universidad privada, y no hay esa respuesta de mejorando académicamente, de asumir responsabilidades en casa, de ser protagonistas primarios, por decir así, en el orden, en el aseo de la casa. Entonces,
Es frustrante para muchos padres ver que sus hijos no están en esa sintonía del dar, no están en esa sintonía de ver a papá, a mamá que se esfuerzan, se sacrifican, se privan de muchas cosas por generar un bienestar material, económico, lo que sea, de manera digna. Entonces, hoy también hay grandes desafíos a nivel al interior de la familia. Generar esa cultura del dar, todos como ofrenda, todos somos un equipo. Luego, otro aspecto que sugiero también es lo que llamamos la admiración mutua. La admiración mutua es reconocer lo bueno de los demás, es decirle a los hijos, a papá, a mamá, al hermano, al resto de la familia, lo que admiramos de estas personas, lo bueno que hay, hablar en positivo de los familiares. Y ahí es donde hay que revisar un poco nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, porque a veces nos centramos más en los errores. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted le dice a su hijo, venga para acá, o a su hija, venga para acá, necesito hablar con usted. Automáticamente el joven tiene una idea que cuando me proponen dialogar es por algo negativo. Entonces desde ahí van creciendo con una cultura antidiálogo, con una cultura anticomunicación, especialmente para la figura de autoridad como es papá, mamá. Usted ve a sus hijos quizás dialogar muy ampliamente hasta sonreír con sus amigos, con sus amigas, pero cuando ya estamos en casa y estamos en torno a la mesa y empezamos a pretender o querer interactuar con nuestros hijos, hay ciertas barreras, quizás nosotros mismos como padres hemos establecido esas barreras. Entonces, aprender a desarrollar la cultura de la admiración, promover el autoestima, equilibrada en los hijos, en el cónyuge, animarles la cultura del reconocimiento, del honrar a los miembros de la familia. Podemos hacer lo que se llama el consejo de familia, nos reunimos una noche, que sea algo maravilloso, puede pedir algo de comer o prepara algún alimento especial y ok, hoy nos vamos a honrar. O sea, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que admiras de papá? ¿Qué es lo que admiras de tu hija menor? ¿Qué es lo que admiras de mamá? ¿Qué es lo que admiras de la abuela? O quienes viva con ustedes ahí. Y hacemos una noche de honra, de honrar. Yo admiro de ti esto, yo admiro de ti lo otro, yo admiro de ti. Entonces, vamos generando una cultura altamente positiva, una cultura de interacción donde se fortalecen los vínculos, donde se renuevan las relaciones familiares de una manera estupenda. Entonces también le propongo esto, un camino donde usted revela que realmente valora a su familia es la admiración mutua. Otro camino es asumir responsabilidades dependiendo cada quien de sus roles. Papá, figura de autoridad, mamá, figura de autoridad. ¿Cuáles son sus roles? Asuman sus responsabilidades de manera positiva. Los hijos, también es necesario el hecho de delegar responsabilidades a los hijos. El dilema más grande que encuentro en los núcleos familiares son padres de familia altamente permisivos. Papá, mamá, que le dicen a sus hijos, por ejemplo, tu único trabajo es estudiar. Nada más estudiar. Pero eso es algo que realmente no les ayuda a los hijos, porque a los hijos hay que educarlos para la vida. Y educarlos para la vida significa revelarles, inducirlos a que sean personas que asuman responsabilidades y las consecuencias de sus actos, a que sean personas que sean disciplinadas, personas que con un espíritu de solidaridad, de cooperación. Entonces, cuando nosotros valoramos la familia, nos adentramos a asumir el núcleo familiar, a promover las responsabilidades de cada miembro en casa. Padre y madre, ejemplo a seguir. Un papá o una mamá que no solamente se limita a proveer de cosas materiales, sino que en casa también puede agarrar una escoba, puede agarrar un trapeador, puede lavar la loza, puede arreglar una cama, puede lavar ropa, o sea, todo mundo integrado. Hay que distribuir las responsabilidades conforme a la edad y a las habilidades que tenga cada miembro de la familia. Y creo también otro elemento que nos ayuda como camino
como signo de que valoramos realmente nuestra familia es desarrollar la apertura al perdón y a la reconciliación. ¿Y qué quiero decir con esto? No hay familia perfecta. No somos perfectos. No hay ninguna familia, ningún matrimonio es perfecto. Por lo tanto, la apertura al perdón y a la reconciliación parte de un principio. Reconozco que me he equivocado. Reconozco que fallé. Reconozco que me equivoqué. Por lo tanto, ese reconocimiento me lleva a dar el paso de buscar a quien he ofendido para pedir perdón. Aún si lo asumimos bíblicamente, aunque yo no sea el que haya ofendido, pero yo tengo, a la luz del Evangelio, la responsabilidad de buscar a la persona que me ofendió y decirle, te perdono. Esa es la dimensión maravillosa del camino cristiano. Entonces, el perdón y la reconciliación, entender el perdón como una decisión personal y la reconciliación como un camino a construir, Quizás tú guardas rencor, resentimiento hacia papá o mamá, o hacia tu cónyuge, o hacia tu hermano o tu hermana. O sea, es tiempo y tú tienes que decir, es la hora del perdón y la reconciliación. Voy a trabajar en esto, voy a confesarme, voy a buscar ayuda porque esto me ha herido, esto cuando lo recuerdo o tengo a esa persona al frente, me duele, me genera un conflicto. Entonces hay que darnos cuenta que el perdón y la reconciliación se trabaja en primer lugar en primera persona. Yo lo necesito perdonar, necesito dar ese paso de aspirar a la reconciliación. Porque la reconciliación, también es importante decirlo, involucra dos voluntades. El ofensor y el ofendido. Ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo. Queridos hermanos y hermanas, he tratado al máximo de compartir con ustedes algunos aspectos que nos ayudan verdaderamente a manifestar que valoramos nuestra familia, a ponerlo en práctica en este tiempo maravilloso para fortalecer los vínculos familiares. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Bendiciones.